La economía dominicana registró una aceleración del crecimiento económico en el mes de julio, de acuerdo a los estimados que hace el Banco Central de la República Dominicana y que expresa a través del indicador mensual de actividad económica, el IMAE. El Producto Interno Bruto estaría acelerándose, es decir, la actividad económica en el país estaría acelerándose por el hecho de que el dato es de un crecimiento del 2.9% en comparación a lo que es el dato previo en los primeros 6 meses del año, pues es un gran salto, porque en los primeros 6 meses del año el crecimiento promedio fue de solamente 1.2%. Con este crecimiento de julio de 2.9%, se estaría acumulando ya un crecimiento promedio de 1.4%, todavía muy lejos del crecimiento potencial del 5%. Es decir, que a pesar de haber crecido el 2.9%, que está lejos del potencial, pues tenemos una situación de muy bajo nivel de crecimiento. Pero es un indicio positivo de que la política monetaria que se ha estado ejecutando desde finales de mayo, es decir, una política monetaria donde hay un cambio de postura de una política restrictiva hacia una menos restrictiva, que se expresa a través de una reducción de la tasa de interés de referencia que influye sobre la tasa de interés tanto activa como pasiva, pues esto favorece el crecimiento de la economía. Y aquí lo podemos ver. Fíjense la evolución del indicador mensual de actividad económica en el año 2023. Fíjense que el año comenzó muy mal, enero 0.4%, es decir, enero contra enero. Febrero, un crecimiento de 1.8%. Marzo, un crecimiento de 2.1%. Abril, 0.3%. Mayo, 2.4%, es decir, ahí hubo cierta mejoría y había sido hasta mayo el mejor mes que se había registrado en términos de variación interanual de la actividad económica en el país, 2.4% mayo. Fíjense que 2.4% es la mitad del crecimiento potencial de la economía dominicana, que es 5%. Junio, 0.1% y julio, entonces, miren, el 2.9%. Si nos vamos al año 2022, fíjense cómo viene una tendencia claramente decreciente en materia de crecimiento. Fíjense que hubo meses en el año 2022 que la economía sí creció por encima del potencial. Enero del 22, 6.3, febrero 5.8, marzo 6.4, abril y mayo, fíjense que ligeramente por debajo del potencial, que es el 5%. Junio creció por encima del potencial 5.8, julio 4.7 y a partir de ahí, fíjense, agosto llega a ese último pico 5.4 y comienza la tendencia descendente. 4.8, 3.8, 2.9, mejoró algo diciembre, siempre hay cierta mejoría, ahí viene y mejora, pero luego fíjense ahí la tendencia. O sea, ya ha sido difícil recuperar ese crecimiento. ¿Y por qué ha sido difícil? Porque hay sectores que han estado mostrando una situación de caída significativa de actividad económica, como es el caso de la construcción, manufactura, comercio. Tienen exhiben una clara desaceleración. Ahora, vamos a ver en términos de lo que es el mes de julio y viéndolo por actividad, es decir, por sectores, subsectores, ¿qué se puede señalar de acuerdo a estas estimaciones que hace el Banco Central de la República Dominicana? Aquí yo tengo, y esto lo estoy tomando de una publicación oficial del Banco Central, el indicador mensual de actividad económica para el mes de julio en términos de variación, julio contra julio. Fíjense acá, 2.9%, ese es el promedio acá, 2.9%. Y ahora, fíjense acá, vamos a ver lo que serían las variaciones por sectores. Sector agropecuario, 5.1%. Minas y canteras, fíjense, una caída de 22.1% y eso está relacionado con las actividades mineras, en particular de Barrigol. Manufactura, fíjense que había estado registrando por meses caídas
en el mes de julio hubo cierta recuperación, 1.6%. Manufactura zona franca, 1.6%. También había tenido variaciones negativas. Construcción, que es uno de los que más golpeado ha estado en este año, tuvo una mejoría de 2.1%. Y eso es claramente un reflejo de la nueva política monetaria que se está ejecutando en materia de lo que es el típico apriete monetario. Cuando usted tiene un apriete monetario que sube la tasa de interés, usted lo que hace es reducir una cantidad importante de proyectos que se hubiesen ejecutado con menor tasa de interés. Y eso tiende a específicamente golpear de una forma negativa el sector construcción. Ahora, cuando usted revierte eso, cuando usted comienza a disminuir la tasa de interés, comienzan a aparecer proyectos que se pueden ejecutar porque su valor presente neto, con esa nueva tasa de interés, que es la tasa de descuento que se utilizaría, pues entonces comienza a ser viable. Entonces, eso hace que mejore el sector construcción y por eso tenemos que mejoró 2.1%. Ese es un sector sumamente importante porque representa el 15% del Producto Interno Bruto. Como le vaya la construcción al país, le va al país. Oigan bien, como le vaya la construcción, le va a ir a todo el Producto Interno Bruto. Luego ya se tiene energía y agua 5.5%, comercio mejoró 4.7%. El comercio también es una variable que, digamos, reacciona rápidamente a lo que es la política monetaria. Y recuerden, el Banco Central ha estado disminuyendo su tasa de interés de referencia, que es la que influye sobre la tasa activa y la tasa pasiva. La tasa activa y pasiva han disminuido. En términos desde mayo hasta el presente, ha medido alrededor de 150 puntos básicos, un poquito más, la tasa de interés activa, lo cual es positivo, promueve el crecimiento y esto hace que el sector comercio rápidamente se dinamice, al igual que el sector construcción. Entonces, ese 4.7 está relacionado con la reducción de las tasas de interés. Hoteles, bares y restaurantes, 9.1% de crecimiento. Es el sector que más aporta al crecimiento ahora mismo. En términos de incidencia, tomando en consideración su participación de alrededor de 6-7% del PIB, multiplicado por la variación que está teniendo, pues esto aporta, es el sector que más está aportando al crecimiento de la economía hasta que el sector construcción pues se acelere. Cuando el sector construcción acelere, dado el peso que tiene el 15%, pues se convertiría en el sector que más aporta. Pero mientras tanto, el turismo es el que lleva la delantera. Transporte y almacenamiento, 0.6%, comunicaciones, 5.9%, 6.9% servicios financieros. Ahora, si nos vamos al acumulado, ¿qué es el acumulado? Enero-julio. Vamos a tomar lo que sería la tasa de crecimiento acumulada enero-julio versus enero-julio del año pasado. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Miren, vamos a presentárselo acá. Enero-julio del año 2023. Crecimiento enero-julio, 1.4%. 1.4%, muy lejos del 5% potencial, muy lejos del 4% esperado y proyectado por el Fondo Monetario Internacional y esperado por el gobierno dominicano, muy lejos el 4%. Y esto está relacionado con un entorno internacional de desaceleración que el mismo Fondo Monetario Internacional lo señaló en abril, luego lo dijo en junio y lo va a repetir en octubre, que hay una clara desaceleración de la economía a nivel global y eso influye sobre economías pequeñas y abiertas como la economía de la República Dominicana. Influye muchísimo. Muchísimo. Si usted tiene una economía pequeña, abierta, asociada, por ejemplo, con Estados Unidos, y hay una política monetaria restrictiva como la que está ejecutando Powell, muy restrictiva. ¿Por qué yo digo que es muy restrictiva la política monetaria de Powell? Es muy sencillo. La tasa de interés en términos reales, la tasa de interés de referencia, usted la calcula de la siguiente forma. Usted toma el 5.5% que tiene como techo, 5.5%, la tasa de interés en términos nominales, le resta la expectativa de inflación, 2.6%, y le da a usted una tasa de interés en términos reales de 2.9%. Y lo compara con la tasa neutral real, que es la tasa de interés que ni promueve, es decir, ni estimula la demanda ni la contrae. Es decir, que es la tasa de interés adecuada que debería prevalecer en términos reales en los Estados Unidos, que es un 2%. ¿Qué significa que
exista una tasa ahora mismo de referencia en términos reales de 2.9 cuando la que debería existir es 2% para que no sea restrictiva la actividad económica, que no tenga un impacto restrictivo sobre la actividad económica, pues entonces que sí que habrá una influencia hacia la baja de la actividad, porque habría una disminución de la inversión, una disminución del consumo en los Estados Unidos. Y eso influye en países como la República Dominicana, que son países muy asociados con los Estados Unidos. Algunos me dirán, pero mira, Estados Unidos se está manteniendo, está resiliente, su crecimiento, incluso el fondo inicialmente pensaba 1.6, luego 1.8 y ahora se prevé hasta 1.9%. Yo le digo, sí, eso es así, pero le debo decir también que sobre la mesa todavía está la expectativa de que pueda haber una situación de recesión en los Estados Unidos si sigue el apriete monetario. A países pequeños como la República Dominicana, que tienen que estar navegando en esos mercados de capitales donde la tasa de interés ha estado subiendo, de hecho ha subido la tasa de interés de los bonos soberanos de la República Dominicana en los últimos meses, pues eso influye negativamente sobre el crecimiento de la economía. Entonces, eso es un punto que hay que tomar en consideración para entender ese 1.4 que es lo que se ha estado registrando de crecimiento. No es de gratis lo que está sucediendo fuera. O sea, una situación complicada para países de economía pequeña y abierta como la dominicana. Pero vamos a seguir viendo lo que sería ya el desglose de enero-julio de ese crecimiento de la economía. Fíjense acá, tenemos que manufactura sigue siendo negativo, a pesar de que mejoró en el mes de julio, sigue siendo negativa. Recuerden que esto había mejorado 1.6 en julio, pero sigue siendo estando por debajo de 0, menos 1.5, construcción menos 1.9, manufactura local, recuerden que había mejorado 1.6 en julio, pero todavía está menos 3%, construcción, recuerden que representa el 15% del Producto Interno Bruto, un sector que esté cayendo 2% multiplicado por 15% es un golpe duro al crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, que esto que está sucediendo en manufactura, zona franca, construcción y comercio, que también está negativo, es lo que está haciendo que esto sea 1.4. Por eso es que tenemos un Banco Central que ahora está cambiando su postura monetaria. ¿Para qué? Para lograr que esto se vuelva positivo en términos acumulados antes de finalizar el año. Si esto se vuelve positivo, esto puede mejorar bastante. El crecimiento del 1.4 pudiera mejorar. ¿Pudiera llegar a un crecimiento del 4%? No. No, definitivamente no. Eso habría que crecer en lo que queda de año por encima de 7. Eso no es viable. ¿Pudiera alcanzarse un crecimiento de 3%? Mira, para crecer 3%, tendría que crecer, perdón, por encima del 5%. De hecho, si crece 5, el crecimiento del año sería 2.9%. Entonces, por eso es que yo pienso que lo más probable es que crezca entre 2.1 y 2.5, que sería en promedio un crecimiento de entre 3 y 4% en lo que queda de año. Si la economía crece entre 3 y 4%, la economía crecería en todo el año entre 2.1 y 2.5%. Ese sería el mejor estimado que yo pudiera hacer con los datos hasta ahora y visto esa ambivalencia, esa ambigüedad, esa bipolaridad de Jerome Powell. Sin lugar a dudas, eso va a estar influyendo. Claro, acá en la República Dominicana el Banco Central está pues haciendo lo posible y lo imposible para estimular la actividad económica. Y obviamente que lo está haciendo utilizando su principal instrumento, que es la tasa de interés de referencia, que es la que influye sobre la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva, y que puede, a través de esa reducción, estimular la demanda agregada, específicamente la inversión y el consumo, para de esa manera acelerar el ritmo de crecimiento de la economía en la última parte del año. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.